Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Hoy tenemos ya el último capítulo de nuestra serie sobre la guerra de los chips, que significan Estados Unidos y China. En las últimas entregas hemos estado hablando fundamentalmente primero de cómo se configura esta guerra, cuáles son los actores fundamentales. Luego hemos ido hablando, y en el capítulo de ayer hablamos de por qué importa Taiwán, por qué la furia de los Estados Unidos, por qué la furia de China ante la visita de la Pelosi en este contexto, por qué Taiwán es tan importante a los intereses de China y Estados Unidos al punto de que ambos han entrado en un terreno de tensión política en el que pocas veces se ha visto entre ambos países. Incluso creo que después de del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, es la primera vez que la conflictividad entre ambos países, que la tensión entre ambos países sube a un nivel tan alto. Entonces, esa importancia estratégica de China, la importancia estratégica de Taiwán, esa importancia que tiene Taiwán, ese valor estratégico que tiene Taiwán para los Estados Unidos en este contexto, pienso yo, se va a ver mermado en la medida en que la ley que acaba de aprobar Estados Unidos de incentivo a las empresas tecnológicas que vayan a territorio estadounidense a fabricar chips, en la medida en que eso vaya migrando hacia allá y en la medida en que esa ley sea efectiva, estamos hablando de un paquete de $300 mil millones o de casi $300 mil millones, 280 mil para ser más exactos. En la medida en que eso ocurra, pues en esa medida la importancia estratégica de Taiwán va a disminuir. Del lado de China hay una aceleración importante en ese país por diseñar chips de menos de 7 nanómetros, de menos de 10 nanómetros. Ahora mismo el chip que fabrica China tiene un promedio de 14 nanómetros. Y Estados Unidos, con el tema de la litografía ultravioleta, ya empieza a proyectar, esta es una tecnología desarrollada en Holanda, ya empieza a proyectar la construcción de chip de 2 nanómetros. Entonces, cada uno está haciendo su juego para tener mayor control de todo. Ahora, hay un elemento importante que yo creo que es clave en el análisis de esta guerra de los chips. Se trata de los insumos para la construcción de los chips. Y hablo precisamente de los denominados metales raros. Y dentro de los metales raros, las tierras de minerales raros que dan pie para que sean procesados esos metales. Es en ese orden que se da entonces el otro gran escenario que tiene fundamentalmente hoy día control China, porque China tiene en este momento el 80% del mercado del procesamiento de las tierras raras. Además, posee el 44%, de las reservas de tierras de minerales raros alrededor del mundo. Otros países que tienen reservas importantes de minerales raros son, lógicamente, Estados Unidos, que está en segundo lugar, luego Groenlandia, Australia, Sudáfrica, Vietnam. Son países que tienen una reserva importante, que concentran todo eso. Y para que lo vayamos viendo, no duden ustedes que a partir de este momento, tanto Australia como Groenlandia como Vietnam empiecen a ser parte de la danza geopolítica global, porque van a tener un rol fundamental en el futuro cercano en todo este tema, sobre todo en la medida en que Estados Unidos
intente quitar la importancia que tiene China hasta este momento de todo lo que tiene que ver con las tierras raras. Recordemos que China se decidió desde el primer momento en ser la principal potencia tecnológica del mundo. Su dominio del escenario geopolítico lo trazó a través del control de la tecnología. De hecho, Vladimir Putin hizo famosa una frase en una entrevista en el que decía que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Y así todo parece indicar que va a ser. Entonces, en ese mismo sentido, fíjense que China desde hace 3 décadas tiene el control de las tierras de minerales raros. Es decir, tanto el control por reserva como el control por procesamiento. Entonces, en el año de 1997, para que todos tengan una idea, ese control llegó a ser por parte de China del 95% de ese mercado. Lógicamente eso ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, sobre todo después que Estados Unidos se ha concientizado acerca de la necesidad que tiene de tener el control de todo eso. Estados Unidos aspira a la autosuficiencia en ese aspecto. Tiene reservas de minerales raros, los procesa, pero todavía su peso en el mercado es muy pobre. Depende fundamentalmente de China a día de hoy. Otros países, sobre todo en Latinoamérica, está Brasil, que posee tierras de minerales raros, que también va a ser un actor importante en ese marco, en el marco de la geopolítica a nivel global. Es decir, en este nuevo escenario de la guerra de los chips, de esta guerra híbrida que se está desarrollando desde el año 2018 entre Estados Unidos y China fundamentalmente. Rusia también tiene un rol importante que jugar porque también produce minerales raros. A veces uno se da cuenta que estas grandes potencias tienen recursos amplios y por eso realmente que tienen ese peso específico en el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aunque el control de los recursos estratégicos pues ha venido variando dependiendo de la prioridad de cada tiempo. Hubo un momento que la prioridad eran los alimentos y por eso los imperios se esforzaban, se concentraban en conseguir mayor terreno para producir alimentos. Luego eso pasó por el control de los mares para el transporte de esos alimentos y para vivir del comercio. De hecho, se decía anteriormente que en la medida en que una nación controlara el tránsito marítimo, en esa misma medida tendría el control del mundo. Eso luego fue variando y llegó entonces la era petrolera, que cada potencia se concentraba en tener a su favor la mayor producción petrolera posible. Y ya esto ha venido ahora cayendo al tema de la tecnología. Como lo decía, básicamente Vladimir Putin, de que quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Entonces, en ese aspecto, es importante que pongamos en un contexto bastante interesante otro elemento que va a ser clave. No es un mineral raro, no es un metal raro, pero va a ser el combustible de los próximos décadas, el combustible del siglo XXI, me refiero al litio, para también ponerlo en el marco de esa gran batalla. Y ahí el denominado oro blanco, que es el litio, tiene también un rol importante que jugar. Y entonces es en ese escenario en que América Latina también entra a jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque está el denominado triángulo del litio que tienen Argentina, Chile y Bolivia. Y por otro lado está México, que ha empezado a dar los primeros pasos para sacar provecho a ese elemento que va a ser fundamental en el mundo del futuro, porque el litio sirve, además de las baterías para los aparatos tecnológicos, para las baterías de la industria automotriz, los carros eléctricos, que será en los próximos años
que va a dominar definitivamente el mundo de la industria automotriz. Yo estimo que ya alrededor, a partir de 2030, pues tendremos una industria automotriz fundamentalmente basada en coches eléctricos. Sin embargo, también ese es otro elemento que va a determinar, y creo incluso que podríamos hablar en el futuro de las guerras por el litio. Y sobre eso vamos a hacer otra serie sobre el litio en sentido general, cómo impacta, porque yo pienso que están creadas las condiciones para que en el mundo empiece una gran carrera por la producción de litio. De hecho, Bolivia, por ejemplo, tiene una estrategia trazada de no solamente ser un extractor del litio que tienen allí, sino de convertirse también en un productor ya de valga la redundancia, de productos terminados en base a litio, de manera tal que ellos puedan aprovechar todo el ciclo de la producción, que no pase como los principales países petroleros que se dedicaron a ser única y exclusivamente extractores del recurso, pero no se enfocaron en la refinación, no se enfocaron en la industrialización del petróleo, y por eso vemos países con importantes yacimientos de petróleo sumidos en la pobreza y en la desigualdad, porque no aprovecharon el petróleo en toda su magnitud, en toda su utilidad. Pero volviendo al tema de esta guerra de los chips, y ya para ir concluyendo con esta serie, con esta ponencia, hay que poner el ojo en cómo van a manejar Estados Unidos y China cada uno sus estrategias para controlar las tierras raras, las tierras con minerales raros. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la fuente de todo. Habría que ver, por ejemplo, si Estados Unidos lograra una gran estrategia que involucre otras potencias, por ejemplo, Alemania tiene también tierras de minerales raros, habría que ver hasta qué punto podría Estados Unidos construir una gran alianza geopolítica para controlar los yacimientos de tierras de minerales raros en otras localidades del mundo, sobre todo el caso de Vietnam, que lo dudo, pero también está el caso de Groenlandia, el caso de Australia, que son países proclives a una alianza con Occidente, a una alianza con Estados Unidos. Habría que ver también el rol que va a desempeñar Alemania, que también tiene una muy buena producción tanto de litio como de tierras de minerales raros. Entonces, con todos estos elementos conjugados, en la medida en que Estados Unidos logre involucrar a otros países, eso le va a tomar un tiempo importante, en su eje para ser autosuficiente en la producción de chips, en esa medida va a ir venciendo a China, pero tiene un elemento en contra. China le tomó ventaja, y para Estados Unidos establecer una estrategia de control podrá ver los resultados, al menos siendo muy optimistas, partiendo de que no haya ninguna crisis de por medio, partiendo incluso de que toda la confluencia de factores y circunstancias en el ámbito geopolítico les sean favorables. No menos de 15 años va a tardar Estados Unidos en establecer una autosuficiencia, y ya en ese momento, si China logra vencer el límite que tiene para el desarrollo de chips de menos nanómetros, más cercanos a los 7 nanómetros y más cercanos incluso a romper esa barrera de los 7 nanómetros hacia abajo, pues China en esa misma medida también podrá imponerse en esta guerra híbrida que se está dando sobre este tema, que también es un concepto que hay que dominar, el de guerra híbrida, y cómo en el mundo de hoy, real y efectivamente, aunque en el ámbito militar hay 14 guerras desarrollándose en este momento, aunque solo veamos una, también hay otras 10 guerras más que se dan en el orden híbrido, es decir, que incluyen aspectos económicos, aspectos de ciberataques, aspectos incluso de guerra psicológica, que también podemos poner en ese marco
de una guerra híbrida. Y hoy día yo creo que estamos viviendo la primera guerra híbrida global de la historia de la humanidad. Ojalá sea la última o la única, partiendo de que la especie no desaparezca. Finalmente, para cerrar con esta serie, mi pronóstico en esto es muy claro. China va a mantener su hegemonía de las tierras de los minerales raros, su hegemonía tecnológica, pero no va a ser sobre la base de vencer a Estados Unidos, sino de lograr un equilibrio sano que permita el desarrollo de nuevas tecnologías sin que se afecten los intereses estratégicos de China alrededor del mundo. Yo creo personalmente que China, como actor geopolítico global, como protagonista, como polo importante, llegó para quedarse. Pienso que el predominio de China va a ser importante. Pienso que el mundo, a menos que haya una catástrofe climática importante, a menos que haya una gran hambruna, el mundo va camino ahora a un gran esquema de tripolaridad con países pivots en los que van a jugar un rol importante: Turquía, Alemania, Francia, Brasil. Fíjense, Brasil hoy día no lo es, pero estoy seguro que va a jugar un rol importante en este mundo del futuro que estamos viendo, pero como pivots de estos tres grandes polos que yo proyecto que van a dominar el mundo por los próximos 30 años, a menos que ocurra o una catástrofe climática o una hambruna, o definitivamente ocurra lo que nadie quiere, alguna situación que lleve a un momento Pearl Harbor para un gran conflicto termonuclear, que eso conllevaría, como no, incluso la posibilidad de que nuestra especie termine. De hecho, una proyección que se hizo recientemente habla de que una guerra nuclear llevaría el costo de 5.000 millones de vidas en todo el mundo, lo que implica prácticamente una extinción de nuestra especie, o el camino hacia una involución de la especie humana. Y habría que ver cómo esos 2.500, 3.000 millones de habitantes restantes no se matan a sí mismos en una lucha feroz por los recursos que queden luego de un conflicto de esas magnitudes, o si van perdiendo la vida en función de las consecuencias que pueda tener la radiación en estos temas de guerra nuclear. Así que yo le pido a la gente que ponga atención a estos temas, que los estudie, que los analice, que vea cómo nuestro mundo hoy depende más que nunca del sentido común y del buen juicio de nuestros líderes. Y sobre todo, ver cómo todos estos aspectos tecnológicos tienen un impacto fundamental en el día de hoy. Lo repito otra vez, es la tercera vez que lo digo en este video. Coincido con Putin. Quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Hasta aquí este video de hoy, esta serie. Vamos a estar en las próximas semanas también elaborando más series sobre algunos temas importantes. La semana próxima vamos a hacer una serie sobre Ucrania a propósito de los 6 meses del conflicto y de cómo nosotros vemos que eso puede evolucionar, sobre todo porque ahora hay un elemento nuevo, que es la visita de Antonio Guterres a Turquía, y estoy seguro que el tema fundamental ahí es ver cómo cuadrar o cómo abrir las posibilidades a una negociación entre Ucrania y Rusia, aunque Zelensky ya ha dicho hoy que solamente habrá espacio para la negociación cuando Rusia se retire de su territorio, pero todos sabemos que esa es retórica belicista que sirve simplemente para afianzar posiciones. Pero no descartemos incluso que empiecen una vía de entendimiento, aunque yo mantengo mi posición, mi postura, de que a esta guerra le quedan por lo menos 2 años. Aquí podríamos hablar de un cese del conflicto entre Rusia y Ucrania alrededor de 2025, con mucha suerte.
Hasta aquí este video del día de hoy. Les invito como siempre a darle a me gusta, a suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y a comentar para que estos videos puedan seguir creciendo y nuestra comunidad se fortalezca aún más. Hasta la próxima.